Hola, estimadas y estimados. Junto con saludarlos cordialmente a cada uno y cada uno de ustedes, y esperando que se encuentren muy bien ustedes y toda su familia. Bueno, este año les voy a realizar la asignatura de biomecánica y ortopedia. Es la continuación de anatomía 1 y anatomía 2. Primero quiero que sepan que cuentan con mi apoyo para lo que sea de la asignatura. Si tienen alguna duda, consulta, me la pueden realizar a través de mi correo o a través de la plataforma que está habilitada. ¿Ya? Las clases serán online debido a la contingencia. Si hay algún cambio respecto a eso, ¿cierto? Se le avisará oportunamente. Bueno, me alegro de que estén en la asignatura. Les mando un abrazo a todas y a todos ustedes. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la asignatura. La biomecánica puede definirse como la ciencia que estudia y analiza el sistema biológico mediante técnicas y principios de la mecánica. ¿Ya? Sistema biológico se refiere al cuerpo humano, ¿ya? A la anatomía en este caso, de cómo esta anatomía, cómo este cuerpo humano, cómo este aparato locomotor logra moverse. ¿Ya? Para esto se integran en la biomecánica diferentes disciplinas como son la física, la anatomía, la fisiología, la mecánica, ya la ingeniería, para poder entender y comprender cómo se mueve el cuerpo humano, ¿ya? Cómo este funciona igual como si fuera una máquina, ¿ya? Si en una máquina tenemos motores, en el cuerpo humano vamos a tener los músculos. Si en una máquina tenemos palancas, en el cuerpo humano vamos a tener los huesos. Si en una máquina tenemos puntos móviles o bisagras, en el cuerpo humano vamos a tener lo que son las articulaciones. La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objetivo el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. ¿Ya? Estas estructuras van a ser las que están presentes en lo que se conoce como el aparato locomotor, que son las estructuras corporales que están diseñadas para poder realizar movimientos. Las principales van a ser los músculos, las articulaciones y los huesos, por supuesto. ¿Ya? Para poder realizar el estudio de esta biomecánica, de esta disciplina, ¿ya? Como su nombre lo dice, biomecánica, movimiento humano, en este caso, se requieren las diferentes disciplinas, como lo hablamos anteriormente: física, ingeniería, mecánica, fisiología, anatomía, ¿ya? Conocimiento de todas esas áreas. Y lo que se busca es poder, como se ve en esta imagen, ¿cierto? Poder realizar un análisis del movimiento humano. En este caso, estamos viendo cómo las extremidades inferiores pueden realizar la marcha, ya donde se van marcando diferentes puntos articulares y también trazando líneas de cómo se está proyectando el centro de gravedad, la dirección de las fuerzas, etc. La biomecánica es el análisis del movimiento humano, ¿ya? De entender cómo se produce y cuáles son los elementos involucrados para poder realizar dicho movimiento, ¿ya? Tenemos los elementos que son propios del cuerpo humano, ¿ya? Pero también tenemos elementos que van a ser externos al cuerpo, que van a estar influyendo directamente en cómo se realiza este movimiento, ¿ya? El análisis de la calidad del movimiento es fundamental para poder comprender si el movimiento se realiza de forma correcta o incorrecta, es normal o patológico, ¿ya? En base a los conceptos de la mecánica, permite entender el movimiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la mecánica nos hace entender de una manera mucho más fría los movimientos corporales, como si fueran una verdadera máquina, ¿ya? Donde cada uno de los elementos anatómicos, elementos biológicos, como cada uno de estos, fuera
un elemento mecánico como tal, ¿ya? Para esto, para este análisis de la calidad o análisis del movimiento, ¿cierto? Se requieren de conocimiento de lo que es la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad, ¿cierto? Es algo que siempre está presente, que el cuerpo humano siempre está luchando contra la gravedad. En todas nuestras posturas, si estamos de pie, sentados, si estamos acostados, ¿ya? La fuerza de gravedad siempre está influyendo en el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, a su vez, siempre, en cada una de las posiciones corporales que uno adopte, siempre está tratando de vencer la fuerza de gravedad. Las cargas, ¿ya? Cuando hablamos de cargas, ¿cierto? Vamos a ver los pesos corporales, ¿ya? ¿Cuánto pesa el cuerpo? ¿Ya? Según eso, ¿cierto? Va a tener un movimiento particular o diferente, porque si tiene mayor carga, ¿cierto? El componente de la fuerza que va a requerir para poder mover esa carga, ¿cierto? Va a ser mayor. Las fuerzas involucradas, las resistencias, ¿ya? La velocidad también influye, también es un elemento importante a analizar. La aceleración, ¿ya? Y las palancas que se producen, ¿ya? Todos estos elementos son elementos que están presentes día a día en cada uno de los movimientos que realizamos. La pregunta dice, ¿cómo se estudia el movimiento? El movimiento se estudia realizando un análisis biomecánico del desplazamiento de las articulaciones, o cierto del desplazamiento angular de los huesos en este caso. ¿Cierto? Recuerden que la unión de un hueso con otro hueso, ¿cierto? Próximo, van a formar una articulación. Entonces, como primera opción que tenemos de analizar el movimiento humano, ¿cierto? Va a ser midiendo el desplazamiento de estos ángulos que se forman entre los huesos o el movimiento articular. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen estática de una persona, ¿cierto?, que está corriendo, donde acá en esta imagen se puede realizar un análisis básico donde se puede trazar una línea media, ¿cierto?, una línea horizontal, ver el desplazamiento que tiene, ¿cierto?, en relación el centro de gravedad con el suelo, ver cómo están las articulaciones. Por ejemplo, acá están evaluando el codo, ya que dice que el codo está en una flexión de 70 grados, o la rodilla, que está en una flexión de 102 grados, ¿ya? Acá también está viendo una evaluación, por ejemplo, o una medición de la cadera, que dice que está en 38 grados, ¿ya? A esto se refiere la evaluación, ¿cierto?, angular de los huesos o de las articulaciones. Es medir cuantitativamente, ¿cierto?, el rango articular. Esa es una forma de medir y estudiar el movimiento humano. Otra manera, ¿cierto?, de estudiar el movimiento humano es analizando, ¿cierto?, los movimientos generados por la activación muscular, ¿ya? Anteriormente hablamos de los movimientos angulares, pero acá se incluye, ¿cierto?, lo que es la activación, el componente muscular. ¿Y cómo se puede evaluar, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer un análisis biomecánico de los movimientos generados a través de la activación muscular? Se pueden hacer, ¿cierto?, con diferentes elementos donde uno tiene que generar una fuerza y ver si el cuerpo es capaz de vencer la resistencia que está generando ese objeto, generando también a través de programas de computación donde vamos a poner diferentes tipos de electrodos en el cuerpo, ¿cierto? Donde vamos a ver si se activan o no se activan la musculatura, o en qué momento se activan, en qué momento de la técnica, ¿cierto?, que del movimiento, en qué momento se activan cuáles músculos y cuáles no. También cómo se estudia el movimiento, se puede realizar, ¿cierto?, el análisis biomecánico de la marcha, ¿ya? La postura y sus alteraciones. En este punto
durante la asignatura nos vamos a detener bastante cuando hablemos de la marcha. Ya va a ser el punto más importante de la asignatura, ya cuando veamos el análisis biomecánico de la marcha. Vamos a conocer y van a conocer, ¿cierto? Ustedes, cómo evaluar la marcha de una forma cuantitativa, cualitativa, ver cuál sería una marcha normal, cómo son los pasos, cómo son los desplazamientos normales de la marcha, ver cómo se distribuyen todas las fuerzas y las cargas en el pie, ¿ya? Y luego de eso se le va a facilitar muchísimo poder ver y comprender una marcha patológica, ¿ya? Que también son objetivos de esta asignatura, el que ustedes puedan comprender, ¿cierto? Y realizar análisis tanto en una marcha normal como patológica. También se pueden hacer análisis posturales, eh, donde nos van a indicar, ¿cierto?, que hay una alteración o una desalineación corporal, que esto va a influir directamente, ¿cierto?, en el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un desbalance corporal por una postura inadecuada, ¿cierto?, nuestro movimiento no va a ser el más adecuado o no va a ser normal en algunos casos, porque nuestro impedimento, que sería las desviaciones corporales o las posturas inadecuadas, van a llevar a movimientos alterados, ¿cierto? Ya que esta postura requiere de movimientos que van a ser adaptados a la condición de la persona. La biomecánica estudia cualquier tipo de esfuerzo realizado en cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Con el fin de poder optimizar el rendimiento y minimizar las lesiones. Acá en esta imagen tenemos un análisis de lo que serían la carga que se produce en la planta del pie, ¿ya? Donde vamos a ver, ¿cierto?, diferentes zonas que es donde se realiza mayor carga al estar de pie. Este tipo de análisis nos permite entender si ambos pies, por ejemplo, distribuyen la carga de la misma manera. Si no es así, como es este caso, donde muestra que este pie está recibiendo mucho más carga, pero no está recibiendo carga, por ejemplo, a nivel de los dedos del pie, y este sí, pero con menos carga en el resto del pie, hablaría de un desbalance en la distribución de la carga en la planta del pie. Y esto, por ejemplo, permitiría facilitar las lesiones, o también permitiría, ¿cierto?, que el rendimiento de esa persona, el rendimiento físico que involucre las extremidades inferiores sería menor, por un desbalance, ¿cierto?, tanto de las energías de carga. Entonces, continuando con la pregunta, ¿cómo se estudia el movimiento? Dice acá, la biomecánica analiza la calidad del movimiento, ¿ya? Eso quiere decir que al realizar un análisis, ¿cierto?, del movimiento de una persona, tenemos que ver no solamente que se mueva la persona, sino cómo se mueve, cómo es la calidad de ese movimiento. ¿Tiene dificultad para realizarlo? ¿Lo hace de forma fluida? ¿Ya? Esas diferencias nos van a marcar la diferencia para saber el estado, ¿cierto?, biomecánico de ese individuo. También es importante la ejecución de los gestos técnicos, de cómo se realiza el movimiento, ¿ya? Por ejemplo, para que una persona que está sentada se ponga de pie, se requieren de al menos 5 pasos diferentes para que esa persona lo pueda realizar de una manera óptima, ¿ya? Tal vez a simple vista no se ve, pero si hacemos un análisis de un movimiento corporal, sí nos damos cuenta de que se deben realizar esa secuencia de movimientos.
al igual que el caminar, como lo vamos a ver mucho más adelante, vamos a ver que existen diferentes etapas durante la marcha, que una persona con ningún tipo de dificultad los puede realizar, pero cuando hay una enfermedad, un trastorno físico, ¿cierto? Estos pasos, estas etapas de la marcha se ven limitadas, ¿ya? ¿Y eso qué genera? Que hay un menor rendimiento, hay movimientos inadecuados, hay movimientos compensatorios. También, ¿cierto? En este estudio del movimiento se debe evaluar las fuerzas generadas. ¿Qué tan capaz es, ¿cierto?, una persona de llegar a su rendimiento más alto? ¿O qué tan capaz es de generar, ¿cierto?, una secuencia de movimiento que se prolonga en el tiempo, por ejemplo, que sería el correr, ¿ya? Eso nos va a dar un estado de cómo está su cuerpo, de cómo están sus componentes musculoesqueléticos y por supuesto cómo realiza y cómo se comporta durante el movimiento. Los campos donde se desarrolla la biomecánica son el área de la medicina, que en este caso está bastante desarrollado con lo que son las alteraciones posturales, alteraciones anatómicas, ¿cierto? También con el uso, ¿cierto?, de aparatos que nos van a ayudar a mejorar el rendimiento físico, puede ser, ¿cierto?, por algún tipo de alteración. Ejemplos, en este caso, eh, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de dificultad para caminar. Existen elementos ortopédicos que fueron diseñados a través de un análisis biomecánico, ¿cierto?, para que tengan el resultado óptimo. También existe la biomecánica a nivel deportivo, donde lo que se busca, ¿cierto?, es entrenar y potenciar ciertas habilidades en los deportistas para que ellos alcancen su umbral, en este caso de rendimiento, lleguen al máximo. Y también existe lo que sería la biomecánica ocupacional, perdón, ¿ya? ¿Dónde estaría en este punto donde se ve lo que sería la ergonomía en un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Donde aquí vamos a ver cómo los muebles, ¿cierto?, se deben adaptar perfectamente a la persona para que ésta tenga una postura adecuada y pueda generar movimiento desde el punto de vista biomecánico de forma adecuada, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de biomecánica deportiva, biomecánica médica. En este caso se está viendo y analizando el pie. La biomecánica, ¿cierto?, como ya lo hemos dicho, en este caso lo resumimos como el análisis del movimiento humano, el cual, ¿cierto?, a través de las diferentes técnicas, a través de las diferentes disciplinas, ¿cierto?, va a entregar un resultado que nos va a decir en qué condiciones se encuentra ese cuerpo humano para poder realizar un movimiento de una forma adecuada. Y el movimiento, ¿cierto?, que se obtiene a través de este análisis biomecánico es producto del aparato locomotor. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder realizar un movimiento de forma adecuada tenemos que tener, ¿cierto?, primero un sistema locomotor o el aparato locomotor, ¿cierto?, sin ningún tipo de problema. ¿Y qué son? El aparato locomotor está compuesto por los huesos, las articulaciones, los músculos, ¿cierto? Estos elementos que vimos en la asignatura anterior, ¿ya? Todos estos deben estar indemnes, funcionar de una forma correcta para que el movimiento sea adecuado y este movimiento genere, ¿cierto?, una secuencia de movimiento adecuada
que en este caso sería lo que conocemos como la biomecánica corporal. Entonces, si hacemos una comparativa entre lo que sería el sistema motor, en este caso me refiero al sistema corporal, y el sistema mecánico, ¿ya? Por ejemplo, el cuerpo humano versus una máquina, podríamos tener acá los elementos anatómicos y acá los elementos mecánicos, ¿ya? Por ejemplo, los huesos en una máquina corresponderían a las estructuras de soporte o palancas. Las articulaciones del cuerpo humano en una máquina, ¿cierto?, corresponderían a las uniones, a los puntos móviles también, sí, o a las bisagras. Los tendones del cuerpo humano, en este caso serían cables que sostienen diferentes elementos desde un punto de vista mecánico. Los músculos, en este caso, serían los motores en un sistema mecánico, los que van a producir el movimiento, los que van a generar fuerzas. Y los ligamentos, en este caso, en un elemento mecánico, serían los refuerzos, ¿ya? Por ejemplo, las soldaduras de una estructura mecánica, ¿cierto?, que impiden que ciertas estructuras se muevan. Y esto es lo que se busca, ¿cierto?, en un análisis biomecánico o en el estudio biomecánico, tratar de entender el cuerpo humano como si fuera una máquina, ¿ya? Tomando este ejemplo con lo que hablamos anteriormente, acá tenemos una articulación, ¿cierto? Esto sería una articulación de cadera, ¿cierto? Aquí tendremos el extremo proximal del fémur, acá tenemos lo que sería la pelvis, aquí estaría, ¿cierto?, la cabeza femoral, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Esto que está acá son los ligamentos. Si hacemos la comparación de una articulación, por ejemplo, con un auto, los huesos, ¿cierto?, serían las estructuras del auto. Por ejemplo, todo esto sería hueso, sería estructura. Esa puerta también sería estructura, ¿ya? Acá tendríamos, ¿cierto?, estructura, estructura. Si nosotros abrimos, ¿cierto?, la puerta del auto, este movimiento se produce acá, en la bisagra de la puerta, que acá la bisagra sería el punto articular, ¿cierto? La articulación de cadera, donde se produce el movimiento. Ahí tenemos en la puerta, ¿cierto?, ese elemento que se ve ahí, que sería un freno, para que la puerta no se abra más de la cuenta. Acá tenemos los ligamentos que van a limitar el movimiento de esta articulación, ¿ya? Y si además este auto, ¿cierto?, lo encendemos y parte el auto y se va, acá tendríamos que compararlo, ¿cierto?, con los músculos que deberían estar presentes, los cuales, si se activan, permiten el movimiento también de esta articulación. El cuerpo humano está constantemente luchando con fuerzas que van a ser fuerzas externas y al mismo tiempo produciendo fuerzas internas. Las fuerzas internas son las que producen los músculos, ¿ya?, que se conocen como fuerzas musculares. Cada vez que un músculo se activa y produce una contracción muscular, esta genera una fuerza, ya que este músculo, cuando se contrae, tracciona, ¿cierto?, un hueso, el cual produce movimiento. Este movimiento corporal, ¿cierto?, permite que se adopten diferentes posturas y al mismo tiempo, ¿cierto?, ser capaz de sostener y mantener ciertos elementos que son externos al cuerpo. Por el otro lado tenemos las fuerzas externas, que las fuerzas externas van a ser aquellas fuerzas que influyen sobre el cuerpo. Tenemos una fuerza que es la fuerza de gravedad,
la cual está constantemente ejerciendo una presión sobre el cuerpo, ¿ya? Día, noche, sentado, de pie, acostado, siempre el cuerpo está luchando contra la fuerza de gravedad, ¿ya? Si el cuerpo no es capaz de vencer la fuerza de gravedad, porque sus fuerzas internas no son capaces de vencerla, el cuerpo se va a caer. Y es lo que le produce, ¿cierto?, a la mayoría de los objetos inanimados, ¿cierto? No sé, si nosotros ponemos un palo, ¿cierto? Tratar de ponerlo de pie, este palo se va a caer, ¿ya? Porque no tiene una fuerza interna que sea capaz de generar un vencimiento de la fuerza de gravedad. Las fuerzas internas, entonces, siempre tienen que ser capaces de vencer la fuerza de gravedad, las fuerzas externas. Pero a su vez también tienen que ser fuerzas que permitan realizar el movimiento. Entonces son fuerzas que vencen la fuerza de gravedad, pero también son fuerzas que permiten realizar el movimiento, ¿ya? Otras fuerzas externas van a ser todos los factores que pueden influir sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, si usted está en una bicicleta, ¿cierto? El viento que está soplando en contra de la persona que va en bicicleta, ¿cierto? Esa sería una fuerza externa que influye sobre el cuerpo, ¿cierto? Y las fuerzas internas tienen que ser capaces de contrarrestar esa fuerza. Entonces, ¿cierto? Tenemos dos fuerzas internas, que son las que produce el mismo cuerpo, y las fuerzas externas, que van a ser todas las fuerzas que van a influir sobre nuestro cuerpo humano. De forma general, ¿en qué consiste un estudio biomecánico? Primero, ¿cierto? Como en todo análisis o en toda evaluación, se debe elaborar y conocer la historia clínica en este caso, del paciente o de la persona a evaluar, ¿ya? Con todos sus antecedentes, con la actividad física que realiza, con la actividad laboral, con los deportes, etcétera, ¿ya? Para saber con qué persona nos estamos enfrentando, ¿ya? Qué tan activo desde el punto de vista físico también es. Realizar una valoración articular estática, ¿ya? Puede ser sentado o de pie incluso, dependiendo de las condiciones, con el cual se van a valorar, ¿cierto?, en el estado en el que se encuentran las articulaciones, ¿ya? También se puede evaluar en bípedo, ¿cierto?, hacer un análisis mucho más exhaustivo de lo que sería la postura, ver si hay algún tipo de asimetría corporal. ¿Qué quiere decir una asimetría? De que un hemicuerpo, ¿cierto?, o la mitad de un cuerpo no sea proporcional al otro. Por ejemplo, que tuviera una extremidad inferior más larga que la otra, eso generaría una asimetría corporal, la cual influiría directamente, ¿cierto?, en el desarrollo de sus actividades. Cómo se encuentra la espalda, si hay algún tipo de alineación, o sea, desalineación, por ejemplo, una escoliosis, etc. Si existen acortamientos de algún tipo. Posteriormente, nos centramos en la biomecánica o en el análisis de movimiento como tal, ¿ya? Observando al paciente cómo realiza su movimiento, cómo, por ejemplo, marcha, cómo camina, ¿ya? Si cumple o no cumple con los pasos que vamos a conocer más adelante, ¿cierto?, de la marcha. Dice acá que a través de una cinta rodante se puede observar, ¿cierto?, cómo camina o corre la persona, ¿ya? Y con eso se puede concluir, ¿cierto?, con una hipótesis diagnóstica, la cual nos va a orientar, ¿cierto?, al tratamiento, a la derivación oportuna frente a esta persona.
Acá se puede observar una persona, ¿cierto? Caminando en una de estas trotadoras, estas cintas para caminar, y donde a través de algún tipo de software, ¿cierto? Se puede ir midiendo cómo las articulaciones del tobillo, en este caso, de las articulaciones subtragalinas, va cambiando durante el movimiento. O sea, vamos realizando una medición angular durante las diferentes etapas de la marcha, ¿ya? Y a su vez también se puede establecer, ¿cierto? A través de otra evaluación, ver cómo es el desplazamiento de su carga, de su peso corporal en la planta del pie, ¿ya? Esa es una forma de evaluar, ¿ya? Esto lo vamos a conocer y comprender en unas clases más adelante. Bueno, hasta acá llega la clase. Frente a las dudas o inquietudes que queden de esta clase, sería importante que ustedes anotaran las inquietudes, las preguntas que tengan y se le hicieran llegar a una sola persona. En este caso puede ser el delegado o la delegada del curso, quien me las haga llegar a mí y yo las puedo responder en el próximo video. Antes de comenzar con la clase como tal, yo puedo responder las dudas o eventualmente podemos hacer una clase en vivo, ¿cierto? Utilizando la aplicación Zoom, donde yo podría explicar esas dudas, ¿ya? Pero eso es algo que tenemos que planificar, ¿cierto? Y lo pueden discutir también ustedes, cuáles serían las mejores opciones. Bueno, me despido, hasta la próxima, adiós.